De terrorismos a terrorismos. 5. La trama macabra. 1. El capital poder detrás de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Por ende, este mismo patrón de procedimientos se extienden al caso de los magnoatentados. Fue una operación destinada a prever el pretexto y las bases para lo que el gobierno estadounidense define como una guerra ilimitada, la cual según Bush puede durar hasta 50 años, como una nueva guerra fría. De ninguna otra forma los dirigentes del país hubieran podido obtener el consentimiento popular y enormes aumentos en el presupuesto militar. El virtual agotamiento del excedente presupuestal, la eliminación de servicios sociales y la concesión a las 17 corporaciones más grandes del país de descuentos fiscales por 10 años de 150,000 millones de dólares. Son algunas de las cosas que no hubieran sido concebibles sin las circunstancias creadas por el 11 de septiembre. Lo que también posibilitó confiscar provisiones alimenticias e imponer vacunas obligatorias. He aquí la transformación de la política económica de fondo conseguida, la que favorece a los intereses de la oligarquía, pero la cual precipita una mayor crisis económica a efectos de las geniales medidas ordenadas por la administración Bush. La recesión que afectaba a la economía norteamericana desde el 2000, tronando las burbujas de sus empresas infladas, amenazaba con prolongarse y extenderse, agravando la situación y dando paso a una mayor catástrofe económica a la que está destinada la cremata capitalista por sus determinaciones estructurales. Pero las peculiaridades del sistema capitalista, por ser tal y operar a favor de la concentración de la riqueza en el sector propiamente capitalista, posibilita que aún en las intensas crisis esta élite se beneficie concentrando la propiedad de empresas transnacionales, las que asimismo se vienen fusionando, en particular alineados en holdings, tales como el nefastoide grupo Carlyle, el cual incluye en su nómina al expresidente Bush I, a Frank Carlucci, a James Baker, al inglés John Major, haciéndose ver como ex importantes políticos, toda vez que terminan su honorable periodo como gobernantes, prosiguen su exitosa carrera como asesores de estas superempresas, a cuyo servicio han estado desde cuando están en funciones gubernamentales. Huelga decir que dicho grupo es uno de los que se han beneficiado con el giro que ha tomado la política económica emergente y con las incursiones militares post-septiembre 11. Que este ataque terrorista fue anticipado por diversos servicios de inteligencia se da por ser un hecho consabido. La agencia de inteligencia rusa y Putin ya habían dado señales al gobierno estadounidense de los ataques planeados para esa fecha. Reportes similares fueron recibidos de otras agencias, como la hindú, debe decir India, y la Mossad. Asimismo, hubo reportes en periódicos como el Allgemeine Zeitung en Frankfurt, entre otros. Parecía que todo el mundo estaba al tanto de lo que ocurriría, menos los servicios de inteligencia estadounidenses. Se nos quiere hacer entender que los mundialmente operantes y entrometidos servicios de inteligencia estadounidenses fueron incapaces de detectar lo que otros de menor prestigio y facultades sí pudieron indagar. Increíble. La lista de sospechas es grande y francamente implicatoria de la maquinación. 1. Displicencia en los servicios de seguridad previa a los atentados. Se sospecha que hubo displicencia en la vigilancia efectuada con los árabes involucrados en los ataques. Explíquense, si no, cómo estando en la lista de los sospechosos que debían ser vigilados por el FBI y la FAA, siglas en inglés de la Administración de Aviación Federal, los árabes se movían muy campantes de costa a costa y de frontera a frontera sin que las líneas aéreas estuvieran informadas. Y por si fuera poco, encantados de la vida, tomaban cursos de aviación. 2. Movimientos sospechosos entre los miembros del gabinete de Bush. El procurador Ashcroft viajaba en vuelos comerciales. Lo dejó de hacer antes del 11 de septiembre. Cheney estaba oculto.
en un búnker inexpugnable, el centro de operaciones de emergencia de la presidencia, el día del atentado. El presidente Bush estaba en su estado favorito, después de Texas, Florida, bajo el resguardo de su hermano, cuando se menciona que ese día tenía pendiente la tarea de ajustar cuentas con los Bin Laden. Y lo más sospechoso del caso, se dice que cuando iba en el avión presidencial, fue contactado por los terroristas amenazándolo. ¿Cómo supieron el código de comunicación? ¿Le hablaron para asustarlo o para prevenirlo? Nada de eso tiene lógica. Casualmente se perdió un maletín que contenía las claves días antes. Se dijo por ahí. 3. Tardanza en la reacción por parte de la Fuerza Aérea y los servicios de seguridad. O para aumentar la confusión, por otra parte se dice que desde un día antes estaban prevenidos en Nueva York. Así lo indicó el director de la FEMA, siglas en inglés de la Agencia de Emergencias Federales, en una entrevista para CBS el 12 de septiembre. 4. La red de relaciones previas entre la familia Bush y la familia Bin Laden. Presencia sospechosa de los miembros del grupo Carlyle, así como la conexión interrumpida entre la CIA y la red de terror musulmana, empleados en las guerras de los Balcanes. 5. Más precisamente, hay informes de que a ciertos empleados del World Trade Center se les notificó con 2 horas de antelación que venía el golpe, por lo que abandonaron el área. Es el caso de la empresa Odigo Incorporated, una de las más grandes en el campo de la mensajería instantánea y que tienen una sucursal cerca de donde estaban las Torres Gemelas. Y lo que tal vez es más categórico como revelación del conocimiento previo, movimientos financieros sospechosos anticipatorios a los atentados. Cuando ocurren estas acciones es que hay mano negra, poder oculto, de por medio. Sí, hay gato encerrado. Ahora bien, el momento político era propicio para alterar y conmover la situación prevaleciente. Había quiebres en cierne y fraudes escandalosos de compañías importantes que presagiaban un deterioro mayúsculo en las finanzas del imperio de Wall Street. El desenfreno crematístico, la exuberancia irracional, se venía abajo. Lo que se ha podido paliar con la política intervencionista a favor de los armamentistas y los petroleros postergando el crack. La elección de George W. Bush aún estaba en entredicho. En esa misma semana se proseguía indagando y haciendo revisiones que cuestionaban la legitimidad del sufragio, con todo y fallo definitorio otorgado por una Corte Suprema de Justicia dominada por republicanos conservadores. Ni el Pentágono ni la CIA se mostraban satisfechas con el rol que estaba desempeñando ni con los presupuestos que se les estaba asignando. En la primavera-verano de 2000, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos realizó un operativo de infiltración en algunos de los más importantes edificios gubernamentales, aeropuertos y las propias oficinas de las agencias policíaco-militares con un éxito sorprendente, utilizando identificaciones falsas, pudiendo introducir portafolios pasando por las narices de los guardias sin ser revisados y logrando penetrar hasta las oficinas de los directores. La guardia baja se daba a propósito. La industria bélica pasaba por un slump. Las necesidades de garantizar la obtención del petróleo apuntando hacia la conquista de Irak, máxime que a partir de 1997-1998, Saddam Hussein empezó a concertar contratos con compañías petroleras francesas, rusas, chinas y a evaluar su petróleo en euros a partir del 2001. Por todo ello y demás aspectos que no se consideran aquí, el monstruo tenía que reaccionar y volverse más virulento para acaparar las zonas petroleras del Asia Central. No siendo creíble lo de que la falta de información previa en los servicios de inteligencia norteamericana permitió el accionar terrorista. Con posterioridad a los atentados salió a la luz información probatoria de que la CIA y el FBI, por lo menos desde el mes de junio, sabían que se estaba fraguando ataques terroristas en suelo americano. Puesto que por supuesto que dentro de los Estados Unidos hubo informes policíacos del FBI que demuestran estar detrás de la pista de estudiantes árabes anti-norteamericanos interesados en estudiar aviación. Informe del agente Kenneth Williams de Phoenix, pidiendo desde el 10 de julio que se llevara a cabo una investigación, la que no se realizó. Informe que se supone leyó George W. Bush 36 días antes del atentado.
en el supuesto de que fuera capaz de. Yendo más atrás, en 1996, en Filipinas se capturaron terroristas que cantaron la intención de secuestrar aviones para estrellarlos contra, por ejemplo, la Casa Blanca. Además, en los primeros días de septiembre, los servicios de inteligencia jordanos alertan a Estados Unidos sobre una operación terrorista inminente denominada la Gran Boda, que involucraba a mártires musulmanes decididos a casarse con Dios en un plan suicida para atacar los Estados Unidos. El 6 de septiembre, el Departamento de Estado hace una alerta mundial para posibles ataques terroristas. Septiembre 10, los servicios de inteligencia interceptan mensajes en árabe que aseguran mañana es la hora cero. Schoenman llega por consiguiente a la conclusión de que por lo menos la forma de proceder en los atentados revela un stand down, una baja de guardia deliberada, porque los edificios en Nueva York fueron atacados 1 hora y 15 minutos antes del ataque al Pentágono. Desde décadas atrás, cuando aparecen aviones no identificados en el espacio aéreo estadounidense, controlado todo por una red satelital y de radar, se les localiza de inmediato y se sigue su curso. Y con más razón cuando se percibe que están en problemas, secuestrados o desviándose de su ruta, violando espacio aéreo prohibido, o cuando los radios faros de los jets se apagan sin explicación. En cuestión de minutos, cazas F-16 salen a interceptarlos. ¿Por qué no lo hicieron ese 11 de septiembre con la prontitud estándar? ¿Negligencia o complicidad? El caso es que hubo stand down.